Bueno, buenos días, ¿cómo están chicos? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a comenzar con la clase de amniotas, ¿sí? A partir de acá, bueno, lo que nos queda de estas clases de diversidad, de anatomía comparada, de vertebrados, ¿no? Obviamente. Vamos a ver a los animales terrestres propiamente dicho, a los más terrestres de todos, ya no los anfibios. Habíamos llegado en la clase anterior hasta los tetrápodos y habíamos nombrado los tres grupos de anfibios actuales, ¿sí? Los anuros, los urodelos y las cecilias. Bueno, los amniotas son un conjunto de animales que poseen una nueva característica, el huevo amniota, ¿sí? Y están representados, o hay en la actualidad, o podríamos dividir a los amniotas en dos grandes grupos, el grupo sinápsida y el grupo saurópsida o diápsida, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver en detenimiento, así que si alguien eh, dice, bueno, los testudiños no son diápsidos, sino que son anápsidos, bueno, ahora lo corregiremos más adelante. Bueno, vamos con los sinápsidos, ¿sí? Estos son los mamíferos, ¿ok? Dentro de los mamíferos hay dos grupos, hay un grupo de mamíferos que ponen huevos y otros que no, ¿sí? Que dan a luz crías vivas. Dentro de ellas, los marsupiales tienen un marsupio, tienen una bolsa donde esta cría se termina de formar y nosotros los placentarios o euteria nos damos una cría perfectamente formada, ¿sí? Con mayor o menor nivel de independencia, pero ya perfectamente formada. Y por otro lado, los saurópsidos están conformados por los lepidosaurios por un lado y los arcosaurios por otro, ¿sí? Y por último los testudinios, que acá hay una pequeña discusión de qué tan cerca están de los arcosaurios, si son un grupo de arcosaurios o no. Vamos a considerar que están separados. Eh, Todos estos entonces son amniotas. Acá en el grupo de los arcosaurios también entran los pterosaurios y las aves, por ejemplo. Perdón, los pterosaurios y los otros dinosaurios, además de las aves. Esto lo vamos a ver más adelante igual. Y acá, además de ellos, entran los reptiles marinos, que no están presentes, ya que acá hemos tomado una imagen en la cual se habla de los amniotas, o se representan los amniotas actuales, los no extintos. Bien, los amniotas van a tener una cantidad de sinapomorfías y de características basales. Estas características basales son, bueno, la primera de todas que vamos a nombrar es que poseen un huevo amniota justamente. Y también poseen un pene, los machos, obviamente. Estas dos características son adaptaciones a la reproducción en tierra firme, lo que les va a generar mayor independencia del agua. Todos necesitamos agua para sobrevivir, para vivir, pero en este caso no para reproducirnos, ¿sí? Después, su cráneo posee un cóndilo occipital, luego en mamíferos van a aparecer dos, ¿sí? Además de la vértebra atlas, que ya la tenían presente los tetrápodos, aparece una segunda vértebra cervical que es la axis, ¿sí? Una vértebra especializada. Poseen al menos dos vértebras sacras, ¿sí? También poseen protecciones queratinizadas de las falanges distales, o sea, las garras, ¿no? Y poseen dos nervios craneales, no, perdón, acá hay un error. Son dos pares de nervios craneales accesorios, el par 11 y el par 12, que ya los vamos a ver también. Bueno, recordemos que sinapomorfías son las características definitorias de un grupo, es decir, qué es lo que yo tengo que tener en principio para pertenecer a un grupo taxonómico, ¿sí? Eh, Estamos dentro de tetrápodos, ¿sí? Entonces, dentro de tetrápodos, permiso, volver para atrás, tetrápodos son vertebrados con cuatro patas, con cuatro extremidades. Sin embargo, en el grupo de los lepidosaurios tenemos las serpientes que no tienen patas, pero ancestros de las serpientes tenían patas y luego modificaron esa característica. Así que las serpientes, por otra cantidad de cuestiones, nosotros comprendemos, recordemos, que pertenecen al grupo porque sinapomórficamente, aunque luego varíen, como en el caso del cóndilo occipital del mamífero, que son dos, y acá tienen uno solo, o decimos que tiene uno solo, si bien posteriormente puede variar un grupo, un subconjunto, ¿sí? Es un elemento definitorio del conjunto general.
Bueno, vamos a qué es el huevo amniota y qué es el huevo anamniota. ¿Sí? Acá abajo tenemos unos huevos de sapo, de rana, pongamos por caso. ¿Sí? Y vamos a ver al embrión con con su vitelo, ¿sí? O al embrión, eh, sí, debe tener una cantidad de vitelo acá. Bueno, eso es el núcleo que estamos viendo. Obviamente está formado, esto no es una célula, esto no es un núcleo, no cometamos el error de pensar que esto es el núcleo y este es el citoplasma, ¿sí? Esto está formado por una gran cantidad de células. Bueno, ahí tenemos el embrión, ¿sí? Con su yolk, con su yema, con su vitelo, con el alimento. Y luego tiene una cantidad de capas, ¿sí? eh, exteriores que se van a presentar así como superpuestas y estas ofrecen una cierta resistencia a las agresiones del medio. Entre ellas, por ejemplo, la desecación, pero tiene un límite esto y eventualmente si yo saco estos huevos del agua, se van a terminar secando. ¿Sí? O si les disminuyo mucho la humedad, se van a terminar secando. Así que estas capas protectoras tienen su límite en cuanto al tema de deshidratación del embrión, ¿sí? Del embrión en gestación. Mientras que en un huevo amniota nosotros tenemos varias capas, ¿sí? También vamos a tener un vitelo. En nosotros este saco vitelino es relativamente chico y después se convierte en eh, junto con el alantoide se van a convertir en el cordón umbilical, ¿no? Pero más allá de esta estructura, tenemos una capa nueva, no quiero adentrarme mucho en esto porque ya lo ven en embriología ustedes y no quiero recordarles por ahí otra materia que los puede distraer mucho, voy a hacer lo mínimo indispensable. Tenemos una capa extra, ¿sí? Que es esta capita celeste chiquita con el embrión, que lo envuelve completamente, que acá está omitida para facilitar la comprensión del dibujo, para que no sea un merengue con el dibujo. Y esta membrana se llama membrana amnios o amniótica, y lo que tiene básicamente es un líquido que simula las condiciones del medio acuoso en el cual se desarrollaría el huevo de un anamniota, ¿sí? O sea, es nuestra propia piscina privada, podríamos decir, en la cual el embrión va a poder eh, desarrollarse sin problemas de deshidratación, de secación, ¿sí? Luego, eh, todas estas estructuras van a estar envueltas, ¿sí? Por la membrana externa del huevo que va a ser más o menos rígida de acuerdo a la especie. Por ejemplo, un huevo de gallina es duro, es rígido, ¿sí? Eh, pero un huevo de serpiente, por ejemplo, es un huevo bastante más blando. En todos los casos igual, le otorga esta cáscara del huevo, le va a otorgar cierta unidad al huevo, también va a disminuir la desecación y va a permitir una permeabilidad de dióxido de carbono y de oxígeno para que el huevo mismo pueda respirar. Así que bueno, esta es la gran adaptación, ¿sí? La membrana amnios. Esto es lo más importante que no está presente, por ejemplo, acá. Fíjense que igual es un dibujo muy sencillo, esto es más complejo. Pero nos importa específicamente esto. Es la estructura que nos va a permitir alejarnos del agua o que también nos va a permitir, por ejemplo, lo siguiente. En el caso de los anfibios, pueden, por ejemplo, poner huevos en una charca y esta charca puede eventualmente desecarse y su progenie se muere, ¿sí? Esto no nos pasaría a nosotros en el caso de que pusiéramos huevos o especies de amniotas, ¿no? Que ponen huevos, no les va a suceder eso. Así que es una característica exitosa para los animales de tierra firme. Bueno, vamos a la siguiente característica, vértebra atlas y vértebra axis. El atlas ya recordemos que ya estaba presente. La vértebra atlas, acá está la carilla articular, ¿sí? Las dos carillas articulares que tiene con el... son humanas, ¿sí? Que tiene con los cóndilos occipitales. Fíjense, acá hay dos, dijimos que había un cóndilo occipital. Bueno, esto evidentemente es en un mamífero, ¿no?
Si no recuerdo mal, es en un humano. Es de vértebra atlas y axis humana. Y la vértebra axis, fíjense, como que atraviesa la vértebra atlas y produce este accidente óseo, ¿sí? Hacia arriba. Y fíjense, acá tiene una carilla articular, ¿sí? Y estas dos permiten el atlas, el movimiento de sí, podríamos decir, o sea, el de levantar y bajar la cabeza, y la vértebra axis nos va a permitir el movimiento de no. ¿Sí? Esa es la principal característica de esta nueva vértebra del axis. ¿Sí? Además de que obviamente conectan entre ellas y bueno, permiten pasar la médula espinal y tal. Bueno, entonces aparece la vértebra axis que no está presente en los otros tetrápodos más basales. ¿Sí? Bien. Van a poseer al menos dos vértebras sacras. Ese es el caso de los cocodrilos. ¿Sí? Recordemos que las vértebras sacras se van a funcionar, perdón, y van a vincularse con la cadera, con la cintura pélvica, propiamente dicho. ¿Sí? Bueno, tenemos al menos dos presentes. Esto es un cocodrilito y esta es la cadera del el sacro y, bueno, el resto de los huesos de Patagotitan majorum. ¿Sí? Esto es una reconstrucción que hicimos en el Museo de Trelew eh, de este dino. Es enorme, tiene 5 metros, si no recuerdo mal, de acá a acá. Es un bicho muy, muy lindo. Bueno, y acá podemos ver todas estas vértebras fusionadas y fuertemente vinculadas a la cintura pélvica. ¿Sí? Bien, presencia de garras. ¿Sí? Nosotros tenemos la falange terminal, la falange distal, ¿sí? Eh, que tiene un hueso que me indica que hay una garra acá y una cubierta córnea que la defiende. Si nos mm, imaginamos por un momento, una imagen que debería haber puesto y no puse, la pata, por ejemplo, de una rana, vamos a ver que no terminan así, si no hay una protección para el extremo de los dedos, sino que es simplemente piel como en el resto. Bueno, estas garras han evolucionado para muchas funciones, pero principalmente son una defensa contra el desgaste y proporcionan mayor tracción. ¿Sí? Así que esta es una característica que me permite al animal, le va a permitir moverse de manera más ágil y con menor daño al propio cuerpo. Acá, perdón, justo debe ser la garra de un felino, por esta cuestión retráctil, ¿no?, que tiene. Pero bueno, más allá de eso, nosotros también tenemos uñas. Obviamente han quedado como relegadas, pero también es la función original aún nosotros. Nosotros necesitamos más prensilidad porque somos un tipo de mono, pero bueno. Bueno, continuamos. Esto es el encéfalo de un anfibio, ¿sí? Va a poseer entonces 10 pares de nervios craneales y este es un cerebro humano seguramente, en el cual, un encéfalo humano en el cual vamos a ver que aparecen dos pares de nervios craneales nuevos, el par número 11, que es el par accesorio, que va a inervar los músculos del cuello, si no recuerdo mal, el esternocleidomastoideo y otros más. Y el hipogloso, que principalmente, si no recuerdo mal, va a inervar a la lengua. ¿Sí? Así que esa es la nueva, son los nuevos dos pares que tenemos. ¿Sí? Bueno, perdón, estoy yendo bastante rápido porque esta clase en particular tiene después eh, vamos a ver cada grupo y bueno, eso va a tomar más tiempo. Ahora es amniotas en general y no vamos a entrar a un grupo en particular, ¿sí?, de amniotas. Bien, ¿qué otras características tienen entonces los amniotas? Bueno, la presencia de huevo ha traído un problema y se ha solucionado con un diente llamado carúncula. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es. La región del cuello está diferenciada, ¿sí?, de la región del tórax
Y las costillas se encuentran unidas al esternón, cosa que no pasaba en anfibios. Poseen también glándulas lacrimales y membrana nictante. La piel está altamente queratinizada con diversidad de faneras cutáneas, pulmones grandes y tabicados y aparición de diafragma. Y bueno, los dos nervios craneales accesorios esto ya lo habíamos nombrado. Perdón, no es una característica solamente, es una sinapomorfia. Es una característica sinapomórfica. Recordemos, estas otras características son también importantes, se encuentran en la gran mayoría de los organismos, pero pueden no estar en todos o pueden también estar presentes en otros grupos diferentes. Si por ejemplo la piel altamente queratinizada también es propia de las cecilias, de los ápodos, ¿sí? Y sin embargo lo nombramos acá porque es una característica más definitoria de los amniotas, ¿sí? Y los ápodos son anamniotas, como sabemos, son anfibios. Bueno, aquí vamos. Diente carúncula. Es este dientito de acá, me molesta mucho que cuando me pasa un poco hace la flecha por un lado y para el otro, pero es este dientito de acá en la punta del pico, ¿sí? Que también está presente acá en una tortuguita, ¿ok? Este diente carúncula le va a servir a la cría para romper el huevo al nacer, ¿sí? Es su martillito, podríamos decir, en caso de emergencia, como los que tienen los colectivos. Este, y luego se pierde este diente carúncula, ¿sí? Luego de nacer se pierde rápidamente y ya no lo tiene. Pero le permite entonces la eclosión, el proceso de eclosión. Fíjense, está tanto en un testudinio como en un ave, en un tipo de dinosaurio, ¿no? Bien, el cuello se encuentra diferenciado, acá lo vemos perfecto, ¿sí? Se encuentra diferenciado de las vértebras, estas son las vértebras ay, cervicales, de las vértebras dorsales, ¿sí? Y las costillas están unidas al esternón. Fíjense que acá pareciera que no, pero nos está faltando la vinculación de la parte... eh, ay, se me fue el nombre también. De las estructuras cartilaginosas, de la extensión cartilaginosa de las costillas, que va a terminar de conectar. Esto no es uno de los mejores gráficos, esto debería volcar un poquito más para adelante. Y luego vamos a tener entonces la vinculación directa con el esternón. Obviamente no puede ser una estructura como de fuselaje, una estructura rígida, ya vamos a ver casos en los que sí, porque necesitamos que nuestro tórax se expanda, así que tenga algunos movimientos, porque tenemos el diafragma que nos va a permitir la mecánica respiratoria, pero también necesitamos un cierto grado de movilidad por parte de la caja torácica, por parte de las costillas, ¿sí? Bueno, acá también estamos a propósito en, en estos bichos, también mostrando la falta de un esternón vinculado, pero sí está, ¿sí? Así que bueno, esas son dos características más, pero fíjense, acá casi no está esa vinculación y bueno, es por el motivo por el cual no es una sinapomorfía. Bien, en muchos casos también son comunes las glándulas lacrimales, ¿sí? Que sirven para limpieza del ojo, ¿sí? Tenemos una, acá tenemos otra. Y también las membranas nictantes que sirven para proteger el ojo, esto es en un ave, probablemente sean algún tipo de buitre. Si vemos cómo se cierra, le permite cierto grado de visión, pero con mayor protección para el ojo, tanto en vuelo como en el caso de que esté mordiendo. Si esto es un buitre, que seguramente lo sea, recordemos que tienen que meter la cabeza dentro de la comida, ¿sí? Ya que son carroñeros. Entonces al hacerlo podrían lastimarse los ojos y bueno, esto lo va a evitar. Así que es una defensa extra. Y las glándulas lacrimales, como dijimos, para limpieza de los ojos. Bien, la piel queratinizada
es esta piel más gruesa que tenemos nosotros en comparación a lo de los anfibios. Esto disminuye la velocidad de deshidratación, ¿sí? No se evapora el agua a través de nuestra piel o no en grandes cantidades. Eh, y también poseemos faneras cutáneas. Las faneras cutáneas son las plumas, los pelos, estos bigotes, por ejemplo, son vibrisas, son tipo de pelos modificados, que cumplen diferentes funciones, ¿sí? Y se encuentran en partes sectorizadas o en toda nuestra piel, ¿sí? Dependiendo de la especie. Y como podemos ver, pueden tener grandes modificaciones, pueden presentar gran variabilidad, ¿sí? Así que por eso elegí estas dos imágenes. Vamos a ver esto más adelante, recordemos que estamos haciendo como una introducción y por eso también estoy como simplificando mucho el tema por el momento. Bien, eh, como les dije, tenemos pulmones tabicados, ¿sí? Muy tabicados, y diafragma. El diafragma es un músculo entonces que va a separar la zona abdominal de la zona torácica. Vamos a ver también qué diferencia entre el diafragma en anfibio, en diápsidos y en sinápsidos, ¿sí? Pero podemos ver acá cómo hace una especie de paracaídas, ¿sí? Una especie de bolsa dentro de nuestra caja torácica, y esto se va a contraer y se va a acercar el diafragma hacia acá. O sea, esto en vez de hacer un recorrido tan largo para llegar desde este lado hacia este, se van a contraer y van a moverse así. Y eso va a generar un vacío, lo que va a permitir entrar el aire. O sea que el aire entra por una presión negativa que se forma, ¿sí? Por una succión del aire, como por una especie de vacío. Al bajar esto, los pulmones tienen que ensancharse, o se genera un vacío, y los pulmones se ensanchan para ocupar este espacio, y al ensancharse obligan a ingresar el aire. ¿Sí? Bueno, vemos que acá tenemos las costillas, ¿no? Y acá tenemos el esternón, y están vinculadas las costillas, ¿sí? Están bastante vinculadas con el esternón, o sea que el esternón no está flotante y las costillas no están sueltas, ¿sí? Bueno, y acá tenemos un gráfico así nomás de los pulmones, ya lo vamos a ver más adelante, pero recordemos que los pulmones están más tabicados y son más eficientes que los pulmones, mucho más eficientes que los pulmones de los otros tetrápodos, de los anamniotas. Bien, vamos a hablar de una de las cosas que por ahí más problemas trae, que es uno de como de los puntos más básicos, acá sí, y que más problemas trae a la hora de hablar sobre la fenestración. ¿Qué es la fenestración? ¿Por qué es importante? Bueno, la fenestración básicamente es la presencia de agujeros en el cráneo, en la mandíbula. La fenestración una fenestra es un agujero o una ventana, ¿sí? En una estructura ósea. Hay diferentes tipos de fenestras. Esta es una fenestra preorbital, ¿sí? Esto que está acá en blanco es un hueco en realidad, no está dibujado en gris, pero porque no se le está dando bola a eso en el gráfico. Pero esto es una fenestra mandibular, ¿sí? La gracia de una fenestra es que genere un cráneo más liviano. Ahora, ustedes me dirán, eh, bueno, pero podés generar un cráneo más liviano haciéndolo, por ejemplo, más corto acá. O sea, cortame el cráneo, estos, no sé, supongamos que son 5 centímetros, y yo voy a tener un cráneo más cortito y más liviano. ¿Por qué no hacemos eso? Bueno, la respuesta está acá abajo, ¿sí? En la articulación entre la mandíbula y el cuadrado, lo que vamos a tener es básicamente algo de la física bastante básica, que es un sistema de palanca, ¿sí? De fuerza por distancia al centro de pivote. Por lo cual una mandíbula va a poder hacer mayor o menor fuerza de acuerdo a no solamente el músculo, los músculos a los que está anclada, ¿sí? Con los cuales está vinculada, al tamaño del músculo, a la sección del músculo, sino también de acuerdo a la fuerza por la distancia, perdón, a la fuerza por la distancia que va a ser esta mandíbula. Entonces, a veces me conviene tener un cráneo largo para poder tener una mordida fuerte, ¿sí? Bien, por eso los cráneos entonces tienen una medida, digo, parezco medio determinista, pero estoy explicando perdón, la ingeniería de esto, ¿no? Entonces a mí me conviene a veces tener un cráneo relativamente largo,
¿sí? En la parte postorbital. Pero si todo eso fuera macizo, por ejemplo como acá, eso agregaría muchísimo peso al cráneo. ¿Sí? Una forma de aliviar el cráneo es mandarle unas ventanas, o sea, generar unos vacíos, ¿sí? De material óseo, que no van a estar vacíos totalmente, por acá van a pasar músculos, algunas veces van a haber algunas glándulas, también esto está cubierto por piel, bueno, etcétera, no importa. Pero no es tejido óseo, no es tan pesado, ¿sí? Eh, y de esa forma entonces nosotros generamos unas ventanitas, ¿sí? Que forman un cráneo bastante más liviano. Y algo que se interpreta muchas veces mal es que las ventanas están una arriba de la otra. O sea que si yo voy a ver un cráneo de costado, voy a ver las dos ventanitas una al lado de la otra, una arriba de la otra. Lo cual sí es cierto, pero acá lo estamos viendo en 2D. Y esta está abierta, digamos, de costado. O sea, esta está mirando hacia el costado, podríamos decir, esta ventana estaría mirando hacia el costado del animal. Y esta está mirando hacia arriba del animal. ¿Sí? Al igual que esta. Esa es la segunda ventana. ¿Sí? Bueno, esa es la diferencia que hay entre el- los diferentes tipos de cráneos. Vamos a tener entonces que estas ventanas, en el caso de los diápsidos, ¿sí? Que son este grupo, van a haber dos ventanas, ¿sí? Acá tenemos los dos huesos, ¿sí? El postorbital y el escamoso, ¿sí? Y estos dos huesos van a formar como el marco, digamos, de las ventanas. En una de las ventanas van a quedar por debajo de ella y en la otra van a quedar por encima, el escamoso y el posorbital, ¿sí? Dando lugar a los arcosaurios, o sea, cocodrilos y aves actuales, ¿no? A los lagartos, ¿sí? También, fíjense, acá está una de las ventanas y acá está la otra ventana, con una y acá otra. Y a los ofidios, ya vamos a verlo más adelante, pero hay una gran modificación de esto, de estas ventanas y parecieran casi irreconocibles cuando lo vemos en un cráneo. Acá se ve perfecto y parece una sola. Pero ya vamos a ver en cráneos de ofidios, de serpientes, vamos a ver que se ven, pero están altísimamente modificadas. Y de hecho, este dibujo está hiper simplificado. Esto no es, por ejemplo, una que tenemos acá, que es la serpiente de Gabón, si no recuerdo mal, la que tenemos acá en el taller, acá en el laboratorio, perdón, para estudio. Bueno, no tiene nada que ver con esto que estamos viendo acá. Uno no podría casi reconocer, sabe que es una serpiente, la ve a la otra y a la de Gabón y sabe que es una serpiente, pero anatómicamente, si tengo que empezar a nombrar los huesos, medio como que hago agua porque es muy rara la disposición. Esa, que es esos que son diápsidos modificados, ¿sí? En donde me cuesta más reconocer eso, lo vamos a ver entonces después. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos a las tortugas, ¿sí? Que en una época se las consideró anápsidos, es decir, que se consideraba que eran un cráneo así, y se reinterpretó estos cráneos y se vio que existe una especie de ventana, pero que esta ventana ha sido empujada hasta el borde del cráneo y se ha terminado convirtiendo en un arco más que en una ventana. Como que vos tenés una ventana en tu casa, rompés los ladrillos para abajo hasta hacer una ventana balcón, ¿sí? Y bueno, ya no es más una ventana, ahora es una puerta de vidrio, podríamos decir, una puerta balcón. Bueno, acá pasó lo mismo. Empujaron, empujaron y el material óseo, este que estaba acá, en un momento desaparece y queda la ventana vinculada con la nada misma, ¿sí? O sea, ya no con la nada misma respecto al cráneo, ¿no? Obviamente el animal continúa para atrás. Vamos a ver esto más adelante, pero hoy se considera que los emarginados son un grupo de diápsidos muy modificados. Bueno, y por otro lado tenemos al grupo sinápsidos, al cual pertenecemos nosotros, los mamíferos actuales, ¿sí? Y los sinápsidos tienen una sola ventana posorbital, ¿sí? Esto es un elemento de datación, de clasificación muy fuerte, ¿sí? Que me permite diferenciarnos o permite rastrear el origen de los mamíferos actuales
hasta un grupo de sinápsidos a los que en una época se les llamó reptiles mamíferoides. Luego vamos a ver que ese nombre es medio, no está bueno para usar, este, pero que, por ejemplo, comprende a al Dimetrodon. ¿Vieron ese que parece como una iguanota gigante con una especie de vela atrás en la espalda, como con un montón de picos con una membrana? Parecido como al espinosaurio, ¿no? Bueno, ese lagarto, entre comillas, con la vela en la espalda, en realidad no es un lagarto, no tiene escamas, no está emparentado con los lagartos, está más emparentado con nosotros. Es, podríamos decir, es un ancestro nuestro y es un descendiente eh, de los tetrápodos, ¿sí? Así que bueno, más adelante lo vamos a ver con más detenimiento, pero por ahora nos quedamos en, bueno, dos ventanas, ¿sí? Que pueden ir modificándose grandemente. En cocodrilos y aves se conservan bastante bien. Y estos son los diápsidos, ¿no? Y una ventana en donde estamos, cráneo con una ventana post-orbital, recordemos post-orbital, no preorbital. Y en ese grupo estamos nosotros los mamíferos, y de hecho somos un linaje muy separado, ¿sí? Somos tan antiguos, somos más antiguos, perdón, los sinápsidos, por ejemplo, que los dinosaurios, para que nos demos una idea. Digo, porque siempre consideramos que los mamíferos aparecemos después de los dinosaurios y esto no es así, ¿sí? Los mamíferos aparecen antes, inclusive que los dinosaurios, pero por cuestiones de tamaño, evolución, nicho ecológico, anatomía, etcétera, no se sabe tanto de los mamíferos y además no son tan espectaculares los mamíferos de esa época en comparación a los dinosaurios que son los que eclipsan, podríamos decir, el panorama, ¿no? Bueno, y acá vamos a ver las diferencias entonces entre los tipos de saurópsidos, de diápsidos, ¿no? Bueno, este es un diápsido típico, ¿sí? Este es un tuátara, ¿ok? Acá vemos la órbita ocular, la nasal, y acá vemos las dos ventanas postorbitales. Fíjense que una está de costado, mirando de costado, y la otra está mirando para arriba, ¿sí? Este cráneo es de diápsido típico, le decimos, es bastante primitivo este animal y no posee, el mismo cráneo no tiene cinesis, no tiene movilidad, ¿sí? No se puede doblar, torcer ese cráneo, ¿sí? Pero esto no funciona así en todos los animales. En este caso tenemos un diápsido modificado, esto debe ser un tipo de iguana seguramente, y acá fíjense, tenemos esta ventanita, esto que vemos acá, es esto. Sí, es esta ventana posorbital. Y falta la de abajo, ¿sí? Bueno, esta fue modificada. Esa apertura de esa ventana, fíjense que para acá sigue el cráneo, ¿sí? Para acá continúa el cráneo, y acá vemos el cuadrado yugal, y acá va a articular con la mandíbula. Bueno, esto es parte del cráneo, de acá para arriba es parte del cráneo, ¿sí? Bueno, eso le permite a esta parte del cráneo como cierto plegamiento hacia arriba respecto de la parte anterior del cráneo, ¿sí? Hay como cierta movilidad craneal ahí, hay cierta cinesis craneal, pero es relativamente poca, ¿sí? Y después tenemos un cráneo de altísima movilidad, ¿sí? Que es el cráneo de una serpiente. Esta, si no recuerdo mal, es la de Gabón, que es la que tenemos acá en el laboratorio. Y primera característica, fíjense que las mandíbulas, las dos ramas mandibulares no están conectadas, están separadas, ¿sí? No cometamos el error de creer que están conectadas. Sí, están conectadas por piel, por tejido conectivo, al igual que todo el cuerpo del animal. Es una unidad del cuerpo del animal, pero no están conectadas entre sí, no hay una articulación entre sí. Punto uno. Punto 2. Esta rama mandibular, por ejemplo, se va a mover y se va a abrir un montonazo, formando de acá a acá el mismo, a ver si lo podemos dibujar, el mismo arco de acá a acá. Entonces se va a mover hasta acá. Bien, eso por un lado. Pero por otro lado, esta estructura, ¿sí? Que acá estaría la ventana, en esta partecita, en este huequito sería la ventana,
esta estructura también se puede mover, en este caso lateralmente, ¿sí? De modo tal que, a ver si podemos borrarlo, no sé cómo será para borrarlo. Bueno, de modo tal que esta pieza se mueve de costado y luego el resto de la mandíbula se va a mover en esta dirección. Lo que le va a permitir a esta boca agrandarse muchísimo, porque el otro lado va a hacer también lo mismo, ¿sí? Y se va a agrandar muchísimo para permitir el ingreso de, de material, ¿sí? De material, el ingreso de la comida, ¿ok? Entonces, este es un cráneo con altísima movilidad. Perdón que lo escribí, la verdad no sabía que se podía, estoy descubriéndolo recién ahora. Y bueno, ahora después lo veré cómo se deshace. Bueno, este es el ejemplo que quería que veamos, ¿sí? De los tres grupos de diápsidos, o de las tres versiones de cráneo diápsido, mejor dicho, ¿sí? Porque la clase que viene ya va a ser reptiles, o lo que llamamos nosotros normalmente reptiles y aves, ¿sí? Que son lepidosaurios, arcosaurios y testudinios, ¿sí? Así que bueno, hasta acá la clase de hoy. Espero que les haya quedado... Ah, mira, que les haya quedado claro, ¿sí? Los conceptos. De esto lo más importante, creo yo, es eh, la característica del guamniota y en este último caso la clasificación de los cráneos, ¿sí? Y sus ventanas postorbitales, que son cuestiones de sistemática, obviamente, ¿sí? Pero son como los dos elementos fuertes. Más allá de eso, obviamente no olvidemos todo el contenido que hemos visto. Y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que estén bien y ya más adelante voy a ir subiendo las otras clases, los otros temas, ¿sí? Bueno chicos, un saludo enorme, que estén bien.